Muy buenos días. Buenos días, Jesús Marcha, amable radioescuchas, un gusto saludarlos, maestro Jorge Manso, muchos saludos de Apatzingán, por cierto. Tierra hermosa. Así es, maestro Jorge Manso, le mandaron muchos saludos, la gente me decía que lo saludara bastante. Compañero Jairo Cerriteño, amable radioescuchas, como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bien, pues vamos a iniciar con los temas más trascendentes de esta semana número 43 que está a punto de concluir. Indiscutiblemente, el tema de los normalistas nuevamente acapara la atención, ha ocupado prácticamente toda la semana, una parte importante de la agenda informativa, y es que pues el gobierno del estado dice es el tema de las plazas automáticas lo que los ha llevado a movilizarse, lo que los ha llevado a las calles. Los normalistas aseguran no es este el tema, es otro, y piden sobre todo el acompañamiento del gobernador Silvano Aureoles Conejo para con la federación. Lo cierto es que pues han radicalizado sus acciones, como suele ocurrir con los señores normalistas. Nuevamente han tomado prestados algunos autobuses, han cerrado carreteras, vialidades. Y bueno, también el anuncio del gobernador Silvano Aureoles hace algunos días de que es la última vez que les va a permitir bloquear carreteras o cerrar vialidades. Y parece ser que pues, lo entendieron, ¿no? Dijeron, bueno, pues no le tomamos carreteras, tomamos nomás las casetas de peaje, cobramos nosotros una cuota voluntaria y continuamos nuestras acciones. ¿Cómo ven este juego? Porque creo que ya se convirtió en eso, en un juego de palabras donde se está cuidando mucho lo que se dice y lo que se hace, y no pasa a mayores. Siguen los señores normalistas con su visa de impunidad, porque es eso, una visa de impunidad lo que portan, para plantarse en las casetas de peaje, suplantar a los señores de autopistas y pues ellos llevarse lo que logran recaudar durante el día, Jorge. Fíjate que aquí el asunto se torna muy grave porque hay un ultimátum y pareciera que se lo están pasando por el arco del triunfo. Lo peor no es que se lo estén pasando por el arco del triunfo, porque eso ocurre y ha ocurrido históricamente, sino que no hay una reacción como lo advirtió este gobierno. Contundente. Sí, fíjate, y yo no porque quiera ver represión o quiera ver enfrentamientos entre estudiantes y antimotines, quienes por cierto van a llegar, y yo creo que es un tema que vamos a abordar enseguida, pero creo que sí es como un tanto el asunto de credibilidad de la palabra, del discurso del gobernador, ¿no? Si te estoy diciendo que no vuelven a tomar vialidades o carreteras o lo que sea, que no van a permitir bloqueos, en pocas palabras, y lo que ves inmediatamente a otro día es una reacción pues de esto, yo creo que la ciudadanía puede llegar a desconfiar. Estamos conscientes de que los problemas que tiene Michoacán incluso son en cuanto a que no se les puede dar atención para atender el asunto de las plazas automáticas, la reforma integral, que por cierto de este tema hablé con el doctor Salvador Jara Guerrero, hoy subsecretario de Educación Superior. Ah, mira. Explicas, ¿no? ¿Cómo llegan allá en las... Que también sería un tema interesante, ¿no? Abordarlo. Sobre todo el requisito de cómo se... Y bueno, creo que son temas que rebasan a la autoridad estatal, es claro, y muy y es como que muy sabido por nosotros, pero no por la ciudadanía, que vemos que hay bloqueos y pensamos que es un asunto del gobierno del estado, pero es un asunto que ya está en el gobierno federal, ¿no? Y que le correspondería atender. Pero aquí el asunto también que se me hace muy delicado es que hay una advertencia de este tamaño, pero no hay la suficiente capacidad en la Secretaría de Seguridad Pública para poder, ¿cómo se le llama? ¿Reaccionar? Para reaccionar, para replegar a los normalistas, contener, o sea, bueno, replegar mejor porque bueno, sí, contener... No se trata nomás de estar aguantándolos, ¿no? O sea, si hay una advertencia que no van a permitir, también es sabido que no hay suficientes elementos para poder replegar a quienes así lo hagan, para poder evitar tomas y movilizaciones. Es decir, yo creo que aquí hay varios puntos delicados que podrían, que si no los explicamos, podrían generar en la sociedad un asunto de que no me está cumpliendo. Incredulidad. Ya me está fallando, ¿sabes? ¿Por qué? Si va empezando este gobierno y ya está mintiendo. Este es el sentir en algunos puntos, sobre todo en redes sociales, en donde están retomando las declaraciones de Silvano en el sentido de que no van a permitir bloqueos y demás.
Y fíjate que lo curioso es de que este jueves la ciudad colapsada por tomas que casi no hacían los normalistas de este tono, tomas de vialidad, por ejemplo, el centro histórico, tenía tiempo que yo no lo veía tomado, así literal, por los estudiantes. Sí veía movilizaciones, marchas, pero a los estudiantes bloqueando las vialidades, yo tenía tiempo que no los veía. Y es un asunto en donde dices tú, ok, ¿a dónde vamos a llegar? El secretario de Gobierno, Adrián López, dice, los atiendo, pero no quiero que bloqueen. Y sí, también es falta de atención lo que hay, pero son temas que no se van a poder discutir en lo local. ¿Están retando a la autoridad, Jairo? Pues no que la estén retando, ya la han retado varias veces, ¿no? No sé, no es la primera vez que se reta a la autoridad. Lo que sí se reta es al discurso que trae Silvano. Y para mí yo tengo dos lecturas del discurso que trae Silvano, ¿no? Al principio era un discurso un poco hasta represor se sentía, ¿no? En ese sentido. No voy a permitir ninguna marcha, lo había anunciado así, ninguna toma de calles, ninguna, sea quien sea. Esto iba, claro, dirigido casi a los del CENTE y a los normalistas, que son los que mayormente hacen este tipo de tomas. Pero bueno, también a varias gente que tiene la necesidad de expresarse, ¿no? Ya independientemente, ya vemos que también salud, ya vemos que también otros tipos de sectores lo hacen. Pero bueno, más allá, cambia el discurso Silvano y lo vuelve un poco más tolerante, digámoslo así. Digamos, primero vamos por el diálogo antes de usar la fuerza. Pero primero anunció que venían elementos, inclusive para retener a los normalistas. Y entre esos elementos hablaba de 300, un grupo de 300, que bueno, a mí me sonó como un poco la película esta de los troyanos, pero no sé, el grupo de 300 llegado de México de la Policía Federal, antimotines, que iba a retener parte y no iba a permitir toma de carreteras ni toma de calles, inclusive calles dentro de aquí de la ciudad, dentro de las ciudades, ¿no? Dentro de las ciudades. Sí. Entonces, vemos que después de este discurso lo anunció, inclusive dijo que iba a llegar el mismo miércoles de esta semana, ¿no? que acaba de concluir, cosa que no los vimos ahora porque los que estuvieron en el centro pues eran de aquí del gobierno del estado, los policías que hicieron la movilización para quitar a esos estudiantes que bien comentaba Jorge, ya tenía, a lo mejor no tenían mucho porque los habíamos visto ya con una manifestación el 15. Los habíamos visto también con lo de pidiendo... Bloqueando así, poniéndose en las calles. Había movilizaciones que terminaban en bloqueos. Lo hicieron también con finanzas también, lo habían hecho también con pero finanzas. Me refiero al centro, o sea, el centro histórico yo tenía tiempo que no veía una imagen de jóvenes ahí apostados en las calles. Fue con sus becas, cuando pidieron sus becas de la normal, cuando estaban pidiendo las becas, todo estaba ahí, Jara, pues no hace mucho tiempo, no hace mucho, digamos, años, sino son meses apenas. Ajá. Casi para concluir ya el periodo de Jara, hicieron esas tomas en el centro, llevaron también autobuses, cerraron ahí parte del Congreso. Pregunto, ¿fueron los 4 puntos o varios puntos del centro? Como en esta ocasión, no tanto, es lo que a lo mejor está diciendo Jorge, ¿no? Que está explicando Jorge que no tanto como en esta ocasión. Pero inmediatamente sí hubo una movilización por parte del gobierno del estado. Creo que hasta lo regañó a algunos que estaban allá en Apatzingán, a unos elementos, y los hizo regresar acá a la capital por la situación que imperaba. Y bueno, los vimos que llegaron una gran cantidad, los que estuvimos ahí, los reporteros que estuvimos ahí en el centro histórico, vimos la gran cantidad de elementos que se movilizaron para retirar inmediatamente. No hubo la necesidad casi de que llegaran al mismo tiempo al centro, ya los estudiantes se habían movilizado. Cuando ellos se mueven a finanzas y están dialogando con la gente, los normalistas que están en finanzas, inmediatamente como que pasan el pitazo y se van los normalistas del centro histórico, ¿no? Y de todos modos esto, cuando le preguntamos a las autoridades si hay un plan, si hay unas acciones que se están tomando, ellos nos indican que no, lamentablemente no hay una acción o no hay un plan que tengan ellos ya muy bien trabajado, ¿no? O que se esté trabajando en ese aspecto, sino más bien es como de reacción. Tomas, voy y te quito. Claro. Primero voy, dialogo contigo. ¿No entiendes? Te quito. Pues te va a quitar, y si no entiendes, pues ahora sí usa la fuerza, ¿no? Y el uso de la fuerza, ya lo hemos visto con los normalistas, cómo les va con el uso de la fuerza. O sea, ahí sí es excesivo a veces, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué llegar hasta tanto? César. No, sin duda aquí no nos ha parecido nunca estratégico
las acciones de los normalistas, ni nos ha parecido en lo que los hemos apoyado, creo, al menos en la lucha por la cuestión de que la educación pues siga siendo alcanzable para todos. Sin embargo, volviendo a la cuestión del discurso del gobernador Silvano, sin lugar a dudas resultó impactante. Yo diría, le pondré ese calificativo, sí causó interés en la forma tan contundente en que lo dijo. Sin embargo, estamos viendo que con el paso del tiempo, con las acciones que no bajan su actitud los normalistas, como que ese impacto discursivo que tuvo el mandatario, como que ahora le está dando otra componenda justificativa, ¿no? Como por ejemplo, no soy muy docto en la cuestión jurídica, de decir que las acciones de los normalistas pues no alcanzan el contexto que se pasen al transgredir la ley y que por eso no se actúa. En ese sentido también decíamos, bueno, es un arma de doble filo el que, acompañado el discurso del gobernador, resulte que haya actitudes de la aplicación de la ley. Habrá quienes puedan surgir que digan es que los reprimieron, como en el caso cuando actuó fuerte, que ya lo mencionas, el gobierno pasado, y hubo golpizas a algunos normalistas, y decíamos, pensando en el futuro del gobernador actual, qué tan conveniente le resultaría, aunque copara los medios de comunicación, que hablara con los dueños, que les dijera que no difundieran las confrontaciones, eso es imposible, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por decir algo, que se creara un mecanismo en el que se ocultara, no sería favorable, sobre todo para el camino y las pretensiones que pudiera llevar el mandatario Silvano Aureoles. Yo creo que ahí tienes, por ejemplo, eso, si pensaras así, pues está desperdido, ¿no? Porque tienes en contra tuya redes sociales y tienes muchísimo. Sí. O sea, ¿no? eso. Sí, por eso era una apreciación, ¿no? Que lo pudieran intentar así. Yo creo que aquí lo más lastimoso que se está sintiendo, y que ya también lo tocaba Jorge, es ese sentir del doble discurso, ¿no? O sea, es un discurso que inicias muy estricto, muy que te lleva así que, oye, pues está difícil, va a ir por quien sea, ¿no? Imagínate, no puedo salir ni con una pancarta ni de cerrar una calle porque van a ir por mí inmediatamente, ¿no? Y me van a quitar de ahí o hasta me van a detener. Y lo vemos que no. O sea, es permisivo con algunos grupos. Fíjate, me tocó ver en Apatzingán, ahí frente al gobernador, a los trabajadores de la jurisdicción sanitaria 07, pancarta en mano frente al balcón presidencial donde el gobernador pues veía el paso del desfile cívico-militar. Le reclamaban el tema de la formalización laboral, la transparencia. Yo creí en determinado momento que iban a ir y les iban a decir o bajan sus cartulinitas o se van, pero no, estuvieron todo el desfile. Yo creo que se alcanzó a leer las 8 o 10 cartulinas que había ahí porque estuvo como 3 horas. Fíjate, también es otro punto muy interesante que tocas, Jesús, porque son temas que ya los conoce. O sea, es un tema que ya lo conocía el gobernador, el tema de la formalización, porque eso se le presentó al gobierno anterior y se le dejó casi a este gobierno como muchas otras cosas, ¿no? ¿no? Sí, como muchas otras cosas. Entonces, algo que ya conocen, que no sé si no lo han sabido tratar o algo está pasando o tiene un gran interés el secretario siempre anterior, porque se queda el secretario anterior, Carlos Aranza. Se queda el secretario anterior que había tenido problemas con estos mismos sindicatos. Entonces no nada más es un sindicato, son varios sindicatos ahí unidos que son los minoritarios, que porque con el que está bien estructurado y bien con una buena línea, pues es con el sindicato mayoritario, ¿no? Así es. Bien, vamos a una pausa, regresamos con más en esta mañana de sábado. Quédense con nosotros, así es la noticia en Michoacán.